Desaprender, primero, una serie de mitos y de lugares comunes. Hay dos formas de aproximarse, creo que nuestros dos invitados lo han hecho hoy, el análisis histórico y el análisis realista. Acordémonos que en el área de las relaciones internacionales tenemos dos posibilidades para acercarnos a los fenómenos, teorías normativas y teorías analíticas. Y en la primera fase del siglo XX es claro que la relación de Estados Unidos y de Occidente con Oriente Medio se sentó sobre los intereses del petróleo y los recursos, y esa relación fue cambiando, y obviamente surgen unos lineamientos y unos líderes en el mundo árabe que buscan tratar de desconectarse de la imposición de Occidente, que buscan tratar de desconectarse de las posturas extremas que van a generar unos cambios y unas tensiones muy importantes porque no se comprende desde un principio la dinámica interna del mundo árabe. En ese sentido, si miramos un poco los grandes líderes árabes, Nasser, Sadat y el propio Saddam Hussein, pues obviamente dejaron una huella importante, pero no tuvieron una continuidad en ese sentido. Si miramos las variables, por ejemplo, de estudio de Oriente Medio, si miramos un poco el equilibrio de poder ahorita, que es un concepto clásico en las relaciones internacionales, nos decía el profesor Rosenthal, es posible que no cambie tanto, y yo también comparto esa idea, pensar en un cambio en el equilibrio de poder muy grande, en una zona donde hay unas asimetrías dentro de los propios actores también es muy difícil. O podríamos pensar el caso de Líbano frente a Siria, por ejemplo, o Kuwait frente a Irak, o el propio Yemen y Arabia Saudita, una asimetría muy grande entre ellos mismos, y obviamente la guerra de Irak desde 2003, luego del 11 de septiembre, genera un precedente muy grande para los cambios. Podríamos preguntar a un ciudadano iraquí, ahorita en Bagdad, ¿cuál Irak era mejor? ¿El Irak que estaba con Hussein o el Irak de ahora? Bagdad, que las ciudades no tienen electricidad, no hay recolección de las basuras, del agua, entonces había problemas de abuso de poder por parte de Hussein, pero había cierta dinámica y funcionamiento en el país. También es claro que si no hay un liderazgo del mundo árabe, en términos multilaterales también hay grandes dificultades. Lo decía el profesor Pekel, la ausencia de un pronunciamiento claro y sólido de la Liga Árabe, la ausencia de un pronunciamiento concreto también de la Conferencia Islámica al respecto, digamos, no hay una decisión colectiva frente al tema, las propias Naciones Unidas que tienen una dificultad de Europa frente a lo que se ha presentado estas últimas manifestaciones, que obviamente son diferentes y, como decía el profesor Pekel, pues ya no están utilizando esos símbolos clásicos del antiamericanismo que fueron tan evidentes y tan comunes en la región durante la Guerra Fría. Quemar banderas de Estados Unidos, culpar a Washington de todos los males que aquejaban o que han aquejado a estas sociedades desconectadas, atrasadas, en donde el único actor moderno en la región pues es Israel. Y obviamente ser moderno en una región que no es moderna le da una ventaja brutal sobre sus vecinos, y el issue, por ejemplo, Palestina-Israel, pues no ha sido relevante en este momento, es posible que a futuro lo tomen. Y hay ganadores y perdedores, podríamos decir, a pesar de que puede ser prematuro, pero Al-Qaeda, Al-Qaeda que reivindica o utiliza la lucha armada como un argumento, pues ha estado de lado hasta ahora. Gaddafi está diciendo que Al-Qaeda posiblemente esté financiando detrás de las manifestaciones, pero Al-Qaeda vende la idea de una lucha violenta, y en este momento las revoluciones han sido pacíficas. Es violenta la respuesta, por ejemplo, en Libia. Los chinos, de la misma manera, también están esperando. El tema es que el precio del barril no suba tanto, deben estar muy contentos los actores del complejo militar industrial, porque el precio del barril ha subido y los actores que tienen petróleo obviamente cambian con esta dinámica. Arabia Saudita con muchas complicaciones también, mucho poder, pero debilidades y fracturas internas. La familia Saud lleva muchos años en el poder, es posible que se presenten cambios que no son convenientes obviamente para la política exterior de los Estados Unidos, de China y de los grandes compradores de energéticos. Obviamente ha brillado por su ausencia, podríamos preguntarnos, ¿existe una doctrina Obama frente a la política exterior? Ha brillado por su ausencia, obviamente, la crisis económica, los problemas internos. Tal vez Estados Unidos
aprendió del gran error o de los errores que ha cometido en la región. El último, la intervención en Irak, finalmente Hussein era un tirano, pero era un líder del mundo árabe. Se le dio un muy mal manejo a la guerra, nosotros hemos visto el descalabro económico, financiero, pero también que le facilitó la llegada a muchos grupos radicales al poder. Por ejemplo, la conexión Al-Qaeda-Hussein no existía, nunca tuvieron una relación muy sólida, pero Al-Qaeda ahora sí se metió en Irak. Irán, los chiitas radicales también se metieron en Irán, y obviamente esto sí puede generar y traer consecuencias muy complejas en una región obviamente que tiene un juego importante en la geopolítica de energéticos en el mundo. Está conectado, por ejemplo, Egipto es un actor importante con un pie en África, pero también en Oriente Medio, y una zona que es difícil también de definir. ¿Qué va a pasar? El diálogo o la iniciativa mediterránea que tiene la Unión Europea desde las reuniones de Barcelona en la década de los 90 sobre temas de seguridad, la política de buena vecindad de la Unión Europea como potencia normativa. Entonces, hay una ausencia obviamente de la respuesta de Estados Unidos, pero no debemos tampoco ser un poco ingenuos. Obviamente están esperando que se decante un poco la situación, el tema es de recursos, de tener aliados, las flotas que están aquí en algunos países, los países de la cooperación del Golfo, que son aliados vitales para Estados Unidos. Entonces tendremos que esperar de alguna manera qué pasa, pero ha sido una aproximación muy interesante de nuestros dos expertos invitados, y obviamente les agradecemos por su análisis y abrimos el espacio para las preguntas de ustedes. Muchas gracias.